Paz y bien, hermanos. Jesús nos acepta como verdadera familia. Homilía para el domingo 10 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos. Hoy leemos el capítulo 3, versículos 20 al 35. Llega a casa y de nuevo se junta tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén le decían, tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos, y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice, mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hermanos, en esta homilía vamos a explicar la última sentencia de Jesús. Pero vamos a situarnos en todo el contexto de lo que hemos leído. Una sección que se compone de 3 partes. Primero se habla de la familia, a continuación del pecado contra el Espíritu Santo y finalmente también de la familia. En esta parte última nos vamos a detener. Ahora bien, conviene que hagamos esta aclaración. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Un pecado que no se perdona, porque esto puede traer dificultades. O sea, pecado contra el Padre se perdona, pecado contra el Hijo se perdona, pecado contra el Espíritu Santo no se perdona. No es nada de esto, hermanos, no. Bien sabemos que Dios perdona todo y perdona siempre. Su perdón y su amor son iguales, son infinitos. Como le ha gustado decir a este Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros sí somos los que nos cansamos de pedir perdón, pero Dios no se cansa de perdonar. Dios perdona todo y lo perdona siempre. Vamos a recordar el primer crimen horrendo de la humanidad. La historia humana, según la Biblia, se hable con un asesinato, un fratricidio. Me estoy refiriendo a Caín, que mató a su hermano Abel. Mi culpa es demasiado grande para soportarla, dice el asesino. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontrara, no lo matara. Hermanos, no se puede matar ni a un asesino. Esto es lo que se desprende de la Sagrada Escritura. No se puede matar a nadie.
Pecar contra el Espíritu Santo es otra cosa. Jesús está derramando la bondad de Dios, está expulsando al espíritu inmundo, al espíritu maligno, fuente del pecado. Y como no aceptan lo que es evidente, le reprochan. Este expulsa a los demonios porque tiene pacto con los demonios, con el príncipe de los demonios, con Belcebú. Él mismo será un demonio. Es decir, lo que era el Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu Santo, resulta que ahora se interpreta como Espíritu del diablo. Si yo te ofrezco el amor de Dios y tú lo rechazas, si yo te ofrezco el perdón de Dios y tú no lo quieres, tú mismo te estás excluyendo. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Rechazar el ser perdonado. Téngalo bien presente. El único pecado que no se perdona es el no querer ser perdonado. Dios lo perdona todo. Solo se condena a aquel que no quiere ser salvado. El que pide perdón, por mucho que haya pecado, por revuelto que se encuentre, siempre es acogido por la misericordia de Dios. Pues bien, hermanos, pasemos a este tema central que queríamos exponer. ¿Cuál es la familia de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Estas palabras de Jesús hemos de tomarlas como palabras de revelación, porque sólo así podemos interpretarlas. No son palabras informativas, no, son palabras, como digo, de revelación. Nosotros en nuestras relaciones de amistad bien pronto pasamos a informarnos y preguntar de la familia, de tus padres, tienes hermanos, hermanas, ¿qué trabajan? Es una forma de avanzar en la amistad con una persona. En los evangelios no encontramos ni una sola palabra que diga Jesús acerca de su familia. Quién era su madre, cómo le cuidaba, cómo la quería, quién fue su padre, el oficio, en qué trabajaba, cómo se comportaba, absolutamente nada. Al morir, una palabra referida a su madre, pero atención, a quien no llama madre, extrañísimo, sino mujer. ¿Qué es eso? Que un hijo diga a su madre, mujer. Jesús está evocando la mujer, la madre de los vivientes. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No es una palabra de resolver un asunto familiar, mi pobrecita madre se va a quedar sola, ¿quién le va a atender? No es nada de eso. Jesús está constituyendo a su madre, la madre de la comunidad de los discípulos, la que luego le vamos a llamar la madre de la Iglesia. Y en la escena a la que estamos asistiendo, no es una escena de relaciones familiares, sino una escena de revelación de la familia que están haciendo en el mundo. La verdadera familia de Jesús es la familia que nace de la fe, de la escucha de la palabra, de la aceptación de la voluntad de Dios. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esto nos abre un mundo nuevo de maravillas. Nosotros somos la verdadera familia de Jesús. Es muy hermoso ver cómo a través de los siglos los santos han recogido estas palabras y a su modo y estilo se las han aplicado, estas y otras semejantes. Les voy a citar unas frases escritas de San Francisco, pero que no las escribe él para la comunidad de sus hermanos que han dejado la familia, no. Es una carta que él escribe a los fieles y les dice, y sobre todos ellos y ellas, mientras hagan tales cosas y perseveren hasta el fin,
descansará el Espíritu del Señor y hará en ellos su habitación y morada. Y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen el Hijo y el Padre, hacen las mismas obras. Y son sus esposos. Atención, esposos de Cristo. ¿A quién está hablando San Francisco? A los fieles. Y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos. San Francisco se identifica como esposo de Cristo cuando por el Espíritu Santo el alma fiel se une a Jesucristo. Somos ciertamente hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre que está en los cielos. Madres de Jesús, ¿sí? Madres cuando lo llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo por el amor y por una conciencia pura y sincera, y lo damos a luz por medio de santas obras que deben iluminar a los otros como ejemplo. Son aplicaciones concretas de lo que Jesús dice, si bien el sentido último del texto pues no nos lleva precisamente a este tipo de conclusiones, pero son legítimas. Somos la verdadera familia de Jesús, Él nos dice. Y Él nos admite así. Las consecuencias afectan al comportamiento de todos los días y de toda la vida. Si como discípulos somos la verdadera familia de Jesús, hemos de vivir en intimidad con Él, ser en Cristo, vivir en Cristo, dice San Pablo. Y el Evangelio ha de ser nuestra única norma de conducta, una vida evangélica abiertos al mundo y a la historia presente. Hermanos, vamos a terminar aquí nuestros pensamientos. Podríamos ciertamente hablar de cuál debe ser la conducta del cristiano en la esfera pública y en la esfera privada. Es la misma persona, no tenemos que tener dos morales, no. Pero esto sería otro tema para alargarnos mucho. Vamos a concluir, como lo hacemos siempre, con una plegaria mirando a Jesús. Señor Jesús, acepto tus palabras como palabras de revelación de mi nueva familia. Haz que sea fiel a lo que tú me enseñas hasta verte cara a cara por toda la eternidad. Amén.